Bueno, este es el tema de la unidad 2 de estadística inferencial 2 sobre tipos de tendencia. Pues en este primer ejercicio vamos a ver los tres tipos de tendencia más conocidos que hay. Tipos de tendencia secular, tipo de tendencia estacional y tipo de tendencia cíclica. Primeramente ya tengo aquí tres archivos preabiertos, el cual los voy a pasar, en el cual les voy a explicar el tipo de tendencia secular, que es el primer tema de la unidad. Tenemos este problema que nos dice que tenemos una tabla donde ya están registrados los datos y se está ilustrando el número de buques cargados en esa ciudad y entre estos años, entre 1998 y 1995, y tenemos que encontrar la ecuación que describirá qué tipo de tendencia va a tener, que en este caso es un tipo de tendencia secular. Tenemos que los supuestos ya están marcados en este archivo, el cual la variación entre las variables está dada por la relación de tiempo en años en relación a los datos históricos cuantitativos. La tendencia de variación es secular, que es el mismo tema que les había dado, y la relación entre variables se determinará por el método de mínimos cuadrados. Y tenemos el desarrollo, el cual tenemos esto. Tenemos esta tabla donde ya está ordenado, pero para hacer estos datos de una manera un poco más rápida, yo usaré el software que se llama Minitab. Primeramente, ¿qué tengo que hacer? Ordenar mis datos conforme a esta tabla que tengo aquí arriba y pasarlos a Minitab. En este caso yo los voy a copiar y los voy a pegar a Minitab. Ya los copié y aquí Minitab nos va a generar el tipo de ecuación que necesitemos. Entonces tenemos que hacer esto: irnos a la ficha estadísticas y irnos a donde dice series de tiempo, ya que son series de tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Primeramente tenemos que irnos a análisis de tendencia y tenemos estas opciones. Dependiendo del tipo de problema que tengamos, nos vamos a dar cuenta si es lineal o cuadrática. En algunos casos el mismo problema lo dice. En este caso, en la primera columna yo tengo lo que son mis datos en Y, que son los datos de Y real, que me servirán para encontrar el valor de la ecuación cuadrática o lineal, dependiendo del caso. Aquí seleccionamos la ficha de Y y le doy en seleccionar, y de una manera u otra tenemos que seleccionar gráficas y le vamos a dar en mostrar gráfica, y de preferencia que donde diga 4 en 1 para que salgan todas las variables que necesitemos. Le damos en aceptar y le damos en aceptar nuevamente. Aquí claramente se ve que el problema es un tipo el tipo es una gráfica de probabilidad normal, es una lineal. Tenemos que los residuos automáticamente aquí se empiezan como lineal y después se hace parabólico, pero eso a nosotros no nos importa. Nosotros lo que nos importa es la gráfica de probabilidad, que en este caso es este residuo. Y aquí, como podemos dar cuenta, la gráfica nos da este valor 71.43 más 15.07, y esto lo copiamos en Excel, en este archivo, y los datos van a variar un poco, porque aquí lo que hicimos fue primeramente hacerlo mediante Excel, pero yo lo estoy haciendo mediante Minitab, y si corroboramos nos tiene que dar lo mismo, ya que los datos aumentan. Vamos a Minitab y copiamos esto, lo anotamos 71.43 más 15.07 de X, y esto lo vamos a sustituir el año que necesitamos. Nos está pidiendo que chequemos cuál es el valor de 1996. Entonces tenemos que hacer esta fórmula: 1996 menos la media de estos datos, que es 1991.5, es 4.5 por 2 es igual a 9.
Entonces hacemos esto, 71.43 más 15.07 por 9. Aquí nos va a decir que lo va a corregir y nos tiene que dar lo mismo, que nos da 207.5. Dense cuenta que el valor que se obtuvo en Excel y el valor que se obtuvo en Minitab son diferentes, pero cuando nosotros lo calculamos, corroboramos, nos damos cuenta que es lo mismo, ya que está tomando esos mismos valores. Por así decirlo, el 139 le quita un poco y el 7.53 le aumenta, pero al final de cuentas nos va a dar lo mismo. Ese es un tipo de caso que cuando es lineal. Ahora tenemos un tipo de problema, tenemos otro problema que es casi lo mismo, solo que aquí en este caso el mismo problema nos dice que es parabólico. Y entonces este tipo de problema va a ser cuadrático. Entonces hacemos lo mismo, copiamos los datos en Minitab y borramos todo lo que hayamos hecho antes. Todo lo va a borrar y borramos estos datos para que no nos salte. Podemos hacer de una manera rápida, seleccionar aquí y seleccionar acá y automáticamente lo borra. Le damos en pegar y estos son los nuevos valores que tenemos. Le damos en eliminar para que no nos salga nada mal y nos vamos nuevamente a estadísticas, a series de tiempo y un tipo de análisis de tendencia. Como el programa nos decía que era cuadrático, aquí le damos en cuadrático, le damos nuevamente acá, borramos lo que teníamos antes y le ponemos que está en Y lo seleccionamos, le damos otra vez en gráficas, ya va a estar precargado y le damos en aceptar. Nos da la gráfica y nos da el tipo de ecuación y lo vamos a sustituir en el problema. Para hacerlo de manera más rápida, copiamos lo mismo, copiamos los supuestos ya están precargados. Lo único que nos falta es escoger el desarrollo, que el desarrollo es lo mismo, y lo único que tenemos que ir haciendo es el desarrollo y pegar lo que tengamos en Minitab, que lo que se puede copiar de una manera muy fácil. Aquí está, miren, la ecuación de tendencia ajustada. Aquí lo podemos copiar como imagen o copiar como texto. Voy a copiar como imagen para que no se distorsione y ya le doy en pegar y ya está. Y ya nos está pidiendo que encontremos el para 1996. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo mismo que en el caso anterior, le tenemos que sacar la media a esto. No únicamente nos va a servir para encontrar lo que necesitamos. Entonces aquí le voy a dar promedio o media, es lo mismo. Entonces le doy promedio y aquí le hago un promedio y selecciono estos datos. Selecciono los datos. Se puede hacer de las dos maneras, pero por lo regular siempre se hace el promedio conforme a los años. Seleccionamos estos datos y le damos en enter. Nos dice que la tendencia va a ser, para este promedio va a ser 1993. Entonces para 1996 tenemos que hacer esto: 1996 menos 1993, que es la media, nos dice que es un valor de 3. Entonces para este año 1996, ¿qué tenemos que hacer? Para 1996 va a ser, nos dice que Y va a ser igual a lo que tenemos en nuestra ecuación de tendencia ajustada: 16.80 menos 7.73 por 3 más 5.071 por 3 al cuadrado.
ahí nos va a corregir y lo va a hacer, que es 39.249, y ese es el valor que vamos a tener para 1996, y con eso se acaba este problema, el de tipo de tendencia secular. Lo voy a cerrar para que no distorsione lo demás. Bueno, ahora nos vamos a ir a un tipo de tendencia de datos cíclicos. Este es un ejemplo que yo realicé en un examen que me hicieron, el cual es un tipo de tendencia cíclica, y tenemos que encontrar tanto la producción como en el mundo como en la antigua Unión Soviética. En el mundo va a ser en millones de unidades y en la Unión Soviética va a ser en cientos de miles de unidades durante un periodo de 1970 a 1990. Y tenemos los datos. ¿Y qué nos pide este ejemplo? Encuentra la recta de tendencia de mínimos cuadrados para los datos en el mundo. Entonces, ¿yo qué hice? Lo que hice fue hacer esto para encontrar mi ecuación de regresión, pero yo lo puedo hacer de una manera más fácil, ya que tenemos el software Minitab, y lo que podemos hacer para no hacer todo lo que tenemos acá, porque eso sí nos quita bastante tiempo, y lo que podemos hacer es copiar estos datos. Se borra todo lo que tengan, porque si no va a marcar error, ya que yo estoy acostumbrado siempre a trabajar tanto como en la columna C1 y C2 para no irme tanto hacia la derecha, y borramos todo lo que tengamos acá y se copia y se pega. Aquí voy a poner X y Y para que salga con encabezado. Hacemos lo mismo, regresión, series de tiempo, perdón, análisis de tendencia. En este caso es un lineal. Seleccionamos Y de nuevo, está seleccionado, solo que aquí tenemos que borrarlo porque si no va a marcar ese error. Seleccionar y nuevamente aceptar. Va a salir las gráficas porque se lo dejé precargado. La que nos interesa es esta, solo que aquí automáticamente dense cuenta que es lineal, aunque empieza muy distorsionada, pero es lineal. Que si se dan cuenta, lo que tengo acá es lo mismo que tengo aquí en Excel. Como les decía yo anteriormente, la ecuación de regresión nos sirve para encontrar qué tan disperso está, solo que aquí Minitab cambia un poco el valor, pero al final de cuentas va a dar lo mismo, que si yo lo hago ahorita va a dar lo mismo. Vamos a checarlo. Después en el inciso B, ¿qué nos pide? La recta de tendencia, y el porcentaje de tendencia es aquí con referente al mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que usar la ecuación, que en este caso sería, déjenme ver, que dense cuenta que aquí es lo mismo que tengo, porque ya había encontrado lo que es A y B, que eso lo saqué de Minitab, porque también se puede sacar de aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Para sacar el porcentaje de tendencia tenemos que hacer esto, tenemos que multiplicar el valor que tengamos en X, porque es lo que tenemos en X, va a ser 22.81 más menos punto 16, lo que tengo acá, por 20, que es la fórmula que nos están dando acá, y nos va a dar esto. Y así lo hacemos por cada uno. Y el porcentaje de tendencia va a ser dividir esto, la cosecha estimada,
entre la Y estimada, que esta Y estimada déjenme checar cómo se saca esa Y estimada. Así, ya me acordé cómo se saca. Esta Y estimada es de otro valor donde se saca, que es referente a la ecuación, que es esta. Esta es nuestra Y estimada. Cosecha estimada es igual a Y estimada. No, esta Y estimada no lo tomen en cuenta, porque esta Y estimada son de otros valores. Esos son los valores referentes a la URSS. Eso no lo tomen en cuenta. Esta la voy a poner todo tachado o subrayado en cursivo y en negritas, que no va esto no se toma en cuenta. Lo único que nos sirve es esto: cosecha estimada, el porcentaje de tendencia, para sacar el porcentaje de tendencia. Lo que tenemos que hacer es dividir la Y real, esto está mal, la Y real entre la cosecha estimada y multiplicarla por 100. Ahí automáticamente ya lo cambió, porque lo dejé anclado para las demás columnas. Lo voy haciendo por cada una hasta que encontremos esto. Y el residuo cíclico es igual, es la Y real menos la cosecha estimada entre la cosecha estimada y multiplicarlo por 100, y nos da ese residuo cíclico, que es lo que parecido que tenemos acá de otro ejemplo que yo tengo. Este que te dice aquí porcentaje de tendencia 2, este es un residuo cíclico. Porque se cuenta cómo está la fórmula: Y real menos cosecha estimada y multiplicarla por 100, que es lo que tenemos acá. Aquí. Eso, y todo esto nos va a servir para encontrar la recta de tendencia de mínimos cuadrados, pero esta yo la saqué en mi tab de una manera más rápida. El del mundo y el porcentaje de tendencia es el que tengo aquí, 68% y todo esto. Es el porcentaje de tendencia. Y eso lo vamos a copiar acá. ¿Qué es lo que tenemos acá? Y con esto ya graficamos. Después nos pide graficar los residuos cíclicos, que el residuo cíclico es lo que tengo aquí. Vamos a copiar y lo vamos a pegar.
Y dense cuenta que es muy parecida a la gráfica que tenemos en Minitab. Es muy parecida. Por lo tanto, aquí nos damos cuenta que sí es el ciclo económico es bastante largo. Y el ejercicio D pues es lo mismo que el ejercicio A, B y C con referente a la URSS. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Copiar lo mismo. Para no estar borrando, nomás voy a voy a dejar una columna de espacio y lo voy a poner en C5 y C6 pero con otra letra. Voy a poner W y Z y nos vamos a lo mismo, series de tiempo y análisis de tendencia. En este caso es lineal, entonces yo voy a escoger Z, donde están los valores guardados, y le doy en aceptar. Y aquí dense cuenta que ya es diferente. Y aquí sí varía. Y ahí tenemos la misma ecuación. Esta ecuación la copian, esto lo pegan en tu Excel y va a ser lo mismo. Porque nos piden lo mismo que el inciso C, el inciso B y el inciso A, que es lo mismo, sacarlo de manera muy rápida. Tenemos, bueno, para sacar todo esto, lo único que nos ayuda a Minitab es para encontrar la ecuación de regresión de una manera bastante rápida. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Como aquí tenemos 20 datos, aquí hay 20 datos, tienen que ser de 10 a 10 porque es número par. Si fuera impar tendría 9.5 a menos 9.5 para que tuviéramos 20 datos. ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicarlo por 2. Después esto que tenemos acá elevarlo al cuadrado, y lo que tengamos multiplicar el 20 que tenemos acá por la y real. Era por la y real. Este era por la y real. Este es por esto. Y déjenme ver si... Ah, ya lo cambió. Ya lo cambió. Sí, lo cambia. Bueno, automáticamente lo cambia y esto nos sirve para encontrar todo lo demás. Y ahí, pues de todos modos, para que por si no les llega la fórmula, yo ya lo dejé con fórmula para que ustedes lo deduzcan de una manera muy rápida. Esta que tengo acá no la tomen en cuenta. Yo lo dejé ahí pegado porque estos son los valores de la URSS, pero eso no lo tomen en cuenta. Solo tomen en cuenta lo que dice y real, porque eso nos va a servir para encontrar más. Y ya la URSS pues es casi lo mismo y sí, bastante varianza. Esto es en cíclico. Ahora tenemos que hacer en un estacional. ¿Qué tenemos que hacer? Dependiendo si es cuatrimestre o trimestre. Para el primer año ya tenemos el primer tenemos cuatro trimestres y tenemos que poner los valores de cada año. De 1 a 4 ponemos los valores de un año, que es 91, 92, 93, 94 y 95, y ponemos los valores. Después, ¿qué tenemos que hacer? En el 3 tenemos que hacer un total móvil. En el total móvil tenemos que las dos primeras no van a estar ni la última. ¿Por qué? Porque tenemos que ubicarnos en 3, porque ahí va a tomar los primeros 4 valores. Ya teniendo en cuenta eso, después vamos a después toma los otros siguientes así hasta el finalizar. Yo voy a borrar todo esto. Si de borro no hay problema, se va a borrar todo lo demás, pero automáticamente cuando yo ponga los demás valores, lo demás se arregla. Ahí se van a dar cuenta ahorita. Por ejemplo, ya borró el índice porcentual. ¿Qué hago yo acá? Ya tengo esa fórmula. ¿Qué hago? Selecciono donde está el más y le doy doble clic.
menos este último dato. Este último dato no lo tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque en un dato anterior va a tomar los últimos cuatro números. Entonces, si yo hago esto acá, ¿qué va a hacer? Va a tomar estos tres, pero ya no voy a encontrar otro número. Le va a hacer falta uno, por eso no se toma en cuenta. Después tenemos que hacer un promedio móvil por trimestre. Que es dividir lo que tengo en total móvil entre 4. Y hacerlo así hasta el finalizar. Le doy en más y lo copio todo para que copie la misma fórmula. Ya lo copió. Y tenemos que sacar un promedio móvil centrado. ¿Cómo se saca eso? Pues es un promedio de dos números que van consecutivos. Por ejemplo, el 3 con el 4. Y le doy enter. Después el 4 con el 1 y así. Va a tomar en cuenta 2. Entonces, ¿qué hago yo? Borro esto. Y voy a suprimir. Entonces, ¿qué hago? Copiar la fórmula. Y ya nos da eso. Aquí nos va a dar 0 porque no tiene nada. Y si se dan cuenta, si yo le doy control Z y nos da lo mismo, porque es la misma fórmula. Que aquí, ahí está. No va a dar lo mismo, solo que aquí lo va a redondear. Pero si yo lo hago así como les digo, que voy a tomar en cuenta 2, pues no está dando el problema. Borro. ¿Y qué hago? Copio la fórmula. Esto más es cuestión de checar que coincida lo que yo digo de dos números. Y si se coincide, entonces ¿qué tenemos que hacer después? Un índice porcentual. ¿Qué se hace? Dividir el valor de Y real entre el promedio móvil centrado y multiplicarlo por 100. Y así lo hacemos por cada valor. Y aquí que tenemos que... Estos índices porcentuales nos va a servir para saber sacar esta matriz. Entonces se los voy a explicar. El índice es un índice estacionalizado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacar estos valores que tengo acá. Si se dan cuenta, se repiten. Aquí falta un número. Ahí está, los valores se repiten. Los decimales van a variar dependiendo de qué tantos decimales usen. Si usan 3 o 4 decimales va a variar bastante, pero si usan más de 4 decimales les va a variar demasiado. Así que yo les recomiendo usar 4 decimales después del punto para que no les varíe tanto. Entonces, ¿yo qué hago? Me voy al primer año, que es 1991, y selecciono 00 y los datos que tengo yo acá, que es 114.80 y algo y 189.6. y después hago lo mismo para el 92, para el 93 y para el 94 y también para el 95. Estos últimos dos no se toman en cuenta porque los ceros ahorita los voy a explicar para que no se tomen en cuenta. Y qué tenemos que hacer aquí, lo que está marcado en amarillo es lo que nos va a servir, porque qué tenemos que hacer en este caso: eliminar el número más pequeño y el número más grande en estos datos y seleccionar los números más los números que queden, hace 0 por cada columna. Entonces, ¿yo qué hago? Sumo los dígitos, los que estén en amarillo los voy sumando, también acá y también acá. Y después
esto, ¿qué tenemos que hacer? Dividirlo entre 2. Lo que tengo acá, donde dice suma de... está más grande esto. Los suma de medios significativos. Tengo que sacar una mitad, o sea, un promedio. Y lo divido entre 2. Lo sumo. Nos va a dar 400.4.1 si lo redondeamos. Entre esto que nos da aquí son por los decimales, que esto no importa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Después tenemos que hacer un factor de ajuste a esto para que nos dé 400. ¿Qué hago? Dividir esto entre 400, porque aquí donde se medidas ajustadas nosotros deberíamos tener 100. 100 por 4 es 400, entonces lo divido entre 400 para que me dé el factor de ajuste, que es que aquí es a ver, no salió mucho por los decimales, entonces déjenme checar cómo es la fórmula. Tenemos que dividir, es 400 entre 400.1. Aquí, para que nos salgan menos decimales, lo que voy a hacer, seleccionar esta celda y ya nos da 400, que es .98. Este factor de ajuste nos va a servir para sacar el índice de estacionalizado, que es multiplicar la media moderada por este factor de ajuste, y eso lo vamos a tener, lo vamos a ir copiando. Este número que está aquí hasta abajo no, porque ese no nos sirve. Este tampoco nos va a servir, porque ya no se ha tomado en cuenta otro valor. Este no nos va a servir. Y hacemos una ocupación estacionalizada. ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicar el valor de Y real por el índice de estacionalizado y multiplicarlo por 100, y es lo que nos va a dar la ocupación estacionalizada. Y tenemos que sacar la X codificada, como les decía. Tenemos aquí 20, déjenme ver cuántos datos tenemos. Sí, 20 datos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una media codificada de menos 9.5 a 9.5 para que nos dé 20. Aquí en el recuento dice 20. Y tenemos que multiplicarlo por 2 para eliminar los medios. Y después tenemos que hacer esto. Multiplicar X por 2 por la Y real, así por cada uno. Voy a checar si es por esa Y, porque nos da un dato erróneo. Es por esta. Sí, ahí está. Era por esa. Y a multiplicar X por X, este que tenemos acá, elevado al cuadrado. Y ya nos va a salir, que nos va a servir para sacar esta ecuación de predicción.
y ya nos va a servir, y todo esto nos va a servir para encontrar la ecuación de predicción, y ya nos da que esto lo podemos sacar en Minitab, que anteriormente no la he sacado, pero ahorita lo voy a sacar. ¿Cómo se hace en Minitab esto? Agarramos estos valores y lo copiamos en Minitab. Voy a hacer en una parte T y R y lo pego. Aquí tengo que poner son 16, son 5 años. Por lo tanto yo voy a tener 20 datos. Va a ser de 1 a 20. Tenemos que ir poniendo de 1 a 20 para que salga esos datos. Así hasta 20 para que los datos queden bien codificados y nos pueda servir para sacar allá. Ahí está. Entonces, ¿qué hago ahorita? Me voy a estadísticas, series de tiempo, análisis de tendencia, y aquí tengo que seleccionar R porque tengo los datos y le doy en aceptar y nos va a dar lo que yo quería. Esto es no Z. Sacó el valor de Z porque sí estaba guardado. Este es el valor de R. Me fijé y es R. Sí, R. Se borran, si lo tienen así, borran esto y ponen R y le dan a aceptar. Y nos va a dar lo mismo, 2080 más 1.70. Cuando hagamos esto, dense cuenta que aquí tengo 2098 y .84, que no cambia mucho. Cuenta que yo lo haga, por ejemplo, si lo hago para 1996, que nos va a pedir, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que anotar el valor que saqué en Minitab, que es 2080 más .70 de X, que es el que tengo acá, más 1.70 más 1.70. Entonces yo qué tengo que hacer, como ya tengo la media, tengo que sacar la media de estos años. Entonces tengo que sacar la media de estos años para hacer esto, el pronóstico. Porque aquí lo vamos, si lo vamos haciendo por esto, sacamos el primer dato que nos pide para 1996, que ya sería otro número, que sería 10.5, que en este caso 10.5 por 2 10.5 por 2 es 21. Entonces voy a sacar el pronóstico para el primer trimestre de 1996, que sería 21. Entonces sería 2080 más 1.70 por 21. Automáticamente el Excel hace las correcciones y ya lo hace, que es 2115, que es un aproximado a lo que tenemos acá. Que es 2115, y es lo que tenemos. Este sería el estacional. Y aquí, como saqué un dato diferente, aquí tengo que seleccionar esto y dividirlo entre 20, que nos va a dar 1991. Esto no importa, porque es la suma de todo esto, y esto es lo que nos da.
de aquí sí está bien. En este caso esto no. A ver, déjeme checar algo. Creo que no copió algo aquí. Si no copió el último. Este dato sí tiene que estar, pero no lo copió. No sé por qué no lo copió. Déjenme ver. Tendría que estar. Que sería esto por el factor de ajuste, que sí tiene que estar. Para que nos dé el último dato. Ahí está. Estos dos datos, sí, este dato sí tiene que estar, porque son los índices seccionalizados que sí los toma en cuenta para el último valor de las medidas moderadas, porque esto sí sale para que nos dé este valor que necesitamos, y así sale. Y este es el estacional. Este es el que les acabo de explicar, donde me guié. Esto lo voy a guardar. Y ahorita les voy a explicar un problema de rendimiento ciclista. Este sería para la unidad 3 de análisis de varianza de un solo factor. Entonces aquí, ¿qué hago? ¿Qué hago primero? Tenemos que checar que en este caso los números de datos de n es igual, y tenemos que un grupo de ciclista entrena con 3 métodos diferentes. Entonces, ¿qué tenemos que checar? Primero, los supuestos y un nivel de significancia que nos dan el 95%. Los supuestos, la hipótesis. Primero, ¿qué hago? Aquí se tiene que hacer primeramente un análisis de varianza con una prueba nova, que es con una prueba F. Entonces, ¿qué hago? Me voy a ficha datos y le doy en análisis de datos, análisis de varianza de un solo factor, y le doy en aceptar. Y aquí me va a pedir de dónde agarro los datos. Lo agarro de acá. Y nivel de significancia es del 95%, por lo tanto va a ser de 0.05. Yo le doy una hoja nueva y le voy a poner prueba F, y le doy en aceptar. Ahorita la va a sacar. ¿Qué me importa a mí? Los grados de libertad que estoy haciendo. Selecciono análisis de varianza y le doy nomás copiar esto y lo pego en esta hoja, que ya lo tengo pegado. Eso nos va a servir para hacer esto. ¿Y qué tenemos que hacer? Determinar si la F0, o sea la F observada es menor que la F crítica, y por lo tanto se va a aceptar. Si no, no se acepta. Tenemos que una F crítica de una observada de 9.34, y tenemos que buscar en una tabla F el valor de 2.12. Buscan en una tabla F2 y se van hasta 12 y encuentran el valor de 5.096, y como la F observada es mayor que la F crítica, no se acepta, y por lo tanto demuestra que sí hay evidencia estadística. Y tenemos que hacer una prueba T. La prueba T son los mismos datos, una hipótesis, la hipótesis nunca cambia, y la decisión es la misma que la prueba F, solo que con una prueba T. Si la T observada es menor que la T crítica, se va a aceptar, si no, no se acepta. Y tenemos que hacer esto lo hacemos en Minitab. Voy a intentar cerrar todo
y me voy a ir hasta acá. Voy a poner G y H y copio los datos que tengo al principio. Voy a borrar esto porque ya tiene encabezados. Ahí está. ¿Qué tenemos que hacer? Nos vamos a ir con una fórmula que es Y1 menos Y2, Y1 menos Y3 y Y2 menos Y3, porque solo tenemos tres tablas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una prueba T aquí en Minitab. Voy a borrar esto para que no dé error. Voy a borrar esto para que no dé error. Voy a borrar todo lo que yo tenga aquí, porque si no marca error. Y yo me voy a estadísticas básicas y una prueba T de 2 muestras. Y tenemos que checar que cada muestra esté en su columna. Y tenemos que hacer Y1 menos Y2. Me voy a opciones y aquí tengo que identificar que como es una prueba T no direccionada, es de 2 colas, por lo tanto va a ser de 97.5%. ¿Por qué? Porque es 0.05 entre 2 y nos da 97.5. Le doy en aceptar y nuevamente le doy en aceptar y solo agarro la prueba T que está acá, que es 1.39. Ahora Y1 menos Y3, hacemos lo mismo. Y1 menos Y3 nos va a dar que es 4.13, que lo tengo acá. Y después nos tenemos que ir a Y2 con Y3 y le doy a aceptar. Y aquí nos dice que esto es 0.84. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar en nuestra tabla T con un nivel de significancia de 0.25%. Entonces, ¿qué hacemos? Como en este caso el valor lo tenemos que buscar de esta manera. Tenemos que buscar .025 con un grado de libertad de, como en este caso tenemos 5 datos en una columna y 5 datos en otra columna. Para sacar unos grados de libertad en una prueba T es N1 más N2 menos 2, que en este caso sería 5 más 5 menos 2, nos da que es 8. Entonces, ¿qué van a hacer? En una prueba T van a buscar, una tabla T van a buscar 0.25 con 8 y les va a dar que es 1.86. Como tenemos el mismo número de datos para las tres columnas, es el mismo valor. Y nos damos cuenta que aquí el valor que tenemos en una T observada es menor a la T crítica, por lo tanto la decisión se acepta. En esta es 4.13, no se acepta porque es demasiado grande, y en esta 2.84 no se acepta porque es demasiado grande. ¿Y cuál es nuestra conclusión? ¿Cuál es nuestra conclusión? Voy a poner acá un conclusión. Esta prueba nos indica que en las medias de Y1 respecto a la media de Y2 es bastante significativa, y la media de Y2 con Y3 es también bastante significativa, lo cual nos demuestra que sí hay varianza en esta prueba. Por lo tanto, el método 1 y el método 3 son los que más varianza tienen. Y ya, con este se acaba la prueba de un factor. Espero que les pueda servir para que puedan resolver sus dudas.